la situación fue que estaba mi padre, ya mayor, mi padre, mi madre, una de mis hermanas, que contaba al grupo familiar eh, que entonces, viviendo lejos de Buenos Aires, la hija de ella, pero que estudiaba en Buenos Aires, y se le hacía muy complicado ir a la facultad, trabajar, ir a la facultad, volver en la noche a este lugar alejado de Buenos Aires, bastante alejado, y luego volver y así no tenían auto, eh, que entonces habían decidido con el novio alquilar un departamentito mínimo para que cuando no tuvieran posibilidad de ir y venir, pudieran quedarse allí, sobre todo porque él ya tenía un trabajo que de pronto tenía que estar en la noche, trabajando toda la noche y demás. Y que entonces estaban organizando así hasta que, bueno, ese era el comentario que hacía mi hermana, y mi papá, que pasaba en ese momento creo que los 90, le dice, hija, si yo no entiendo mal, vos me estás queriendo decir que tu hija se fue a vivir con el novio a un departamento en Buenos Aires. Bueno, eh, sí, dijimos todo, ¿no? O sea, y nos reímos. Eh, eso, ¿no? Eso quiero decir, ¿no? Eh, que es justamente lo que hablábamos el otro día de lo que es la sabiduría, ¿no? La sabiduría es, es esa fórmula, es la resultante de la teoría más la experiencia. Y eso da la sabiduría, ¿no? O sea, te dicen como teóricamente son las cosas, pero después uno vive y entonces uno de viejo se pone sabio, ¿no? Y me parece que es eso lo que le pasa a Beatriz, la abuela, ¿no? Y todo ese entorno, ¿no? Todo ese entorno. eh, Porque ¿quiénes son los sabios? Los sabios no es solamente el hecho de ser anciano, de, eh, de porque uno llega a determinada edad va a ser sabio. No, los que formaban parte, justamente antes de empezar ya con la grabación esta estábamos hablando del Consejo de Ancianos, que en las culturas y civilizaciones anteriores existía, ¿no? Ese Senado, la Grecia antigua, bueno, todo ese Consejo de Ancianos no era cualquiera, no era que por el solo hecho de, de- de ser viejo se podía formar parte, no. Es es esa fórmula, ¿no? Saber hasta qué punto llega la teoría y hasta qué punto la experiencia. Y en esa conjunción es cuando uno puede de pronto tener cierta sabiduría y puede de alguna forma aconsejar, y ahí lo pongo entre signos de pregunta, ¿corresponde el consejo o el consejo es una agresión? Eso es algo que también hay que pensar, ¿no? Porque hay veces la madre que sabemos que todo el mundo sabe que el hijo se droga, o la hija, o quien sea, o la señora que sabe que todo el mundo sabe que el marido le mete los cuernos. Es una fórmula, ¿no? Que uno escucha. Yo soy muy franca, yo soy muy franco, yo voy y te digo las cosas de frente, ¿no? Entonces, lo pongo siempre entre preguntas, ¿no?
¿Eso es correcto o es un invadir? Porque otra cosa es que el damnificado, aquel que está padeciendo, venga y nos diga, escúchame, mira, en esta situación, ¿vos cómo la ves? ¿A vos te parece? ¿Vos qué pensás? ¿Vos qué harías en mi lugar? ¿O qué te parece esta situación? Ya es otra cosa, ¿no? Es como que a uno nos abren la puerta, pasa, ¿no? Para decirnos. Entonces, lo que creo que trae la sabiduría es eso, ¿no? Es esa posibilidad de hacer una lectura de la realidad, tal vez un poquito más a la altura de un vuelo de pájaro, por así decir, ¿no? Y no obstaculizada la mirada para la evaluación por esta frase, ¿no? El árbol no te deja ver el bosque, ¿no? Una cosa así. Creo que la sabiduría permite eso, pero a la vez aquel que que tiene el árbol adelante, que no puede ver el bosque, eh, ¿cómo? ¿No? O sea, son preguntas. Yo desde el psicoanálisis sugiero el caso por caso, sugiero el cada uno, ¿no? O sea, porque en algún lugar se sabe que el hijo, la hija no están andando o se están drogando o están teniendo una vida que a nosotros no nos parece, o que esa pareja que uno tiene así y asá, ¿no? Eh, en algún lugar todo eso se sabe. Entonces, esto del sabio es también tener la prudencia, ¿no? Esa virtud, la prudencia, para saber cuándo, dónde, cómo ubicarse. Ya con respecto a estos dos cuentos, ¿no? Que nos traías, eh, de lo que estamos hablando es eso, ¿no? O sea, cuán devaluado, cuán devaluado está el pueblo ¿no? Eh, bueno, ahí está el dicho, ese pueblo chico, infierno grande, ¿no? Generalmente pasa eso con el neurótico. Siempre cree en el otro, en la verdad que le va a brindar el otro. Uh, el otro como todopoderoso, ¿no? Eh, dice Freud en tres ensayos, en diferentes circunstancias, momentos lo dice, que la perversión es el negativo de las neurosis, o que la neurosis es el negativo de la perversión. Eso. ¿Qué es lo que trae una cosa y otra? Bueno, la neurosis es una forma de enfrentarse a la realidad desde un lugar de la pregunta, todo no lo puedo, podrá ser, será posible, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, o sea, estoy atravesada por un límite, por una falta, estoy atravesada por eso, entonces me cuestiono. Pero a la vez supongo, imagino, es una ilusión, que existe alguien que es omnipotente, que todo lo puede y que por ende puede satisfacer todo lo que se proponga, es todopoderoso. Y ese todopoderoso toma al entorno simplemente como un instrumento, como objetos que puede manipular, como herramientas. Y el neurótico le supone a ese otro omnipotente el máximo placer. Todo eso es lo que uno se imagina con el tema de la perversión. Eso es lo que se buscaba con el Marqués de Sade, ¿no? O sea, lo que él buscaba. Y como el otro no existe, el otro, sin barrar me refiero al omnipotente, ese no existe. Entonces, escribe y escribe. Si bien Sade es muy buen filósofo y su
postura muy interesante, pero con respecto a esto del goce, ¿no? El goce de los cuerpos. Ya después se torna aburrido, porque bueno, él busca, ¿no? Con todas las transgresiones sexuales posibles. Pues ya llega un momento cuando uno lee un libro, lee el otro, y bueno, y ya, ¿no? Siempre es la misma historia, ¿no? Tratando de buscar ese goce sexual, ese máximo goce sexual, y bueno, obviamente no lo encuentra. Entonces, el, el neurótico pone al otro, lo pone en el lugar de que todo lo puede, todo lo sabe, todo es, todo es posible, así, todo. ¿Qué es lo que empieza con esto que se va agrandando, que es típico de lo que hablábamos antes, ¿no? De la información que circula en las redes y que uno va tomando retazos de eso, parte de eso, uno se va como enganchando con las cosas con las que uno se puede enganchar, digamos, o sea, no todo el mundo se engancha con todo. Y eso es como una verdad, ¿no? O sea, una verdad suprema a la que hay que seguir. Y bueno, en el cuento lo que nos muestra es esta cuestión, la teoría del rumor y cómo las cosas pasan, y bueno, eso ha sucedido en realidad cuando, cuando se lee, ay, que están invadiendo los marcianos, ¿no? En la radio, y hubo gente que se ha suicidado. eh, ¿Cómo se llama este actor? Oscar Wilde. No. El gran actor inglés. El de los mundos, la guerra de los mundos, es el cuento. Pero que invaden los marcianos y lo lee con tanta eh, fuerza, tanta Vehemencia. vehemencia y demás, que hubo gente que creyó eso y pasó de todo. En Estados Unidos, no me acuerdo en qué ciudad era que se estaba leyendo eso. Entonces, es eso, es suponer, es creer que eso que el otro está diciendo es la verdad suprema y absoluta, ¿no? Eh, esta imposibilidad de pensar que esto es así, pero también puede ser de otra forma, porque la construcción de la realidad es simplemente una construcción, ¿no? Ya nos decía Nietzsche que existe un evento e infinitas interpretaciones. Entonces, la construcción de la realidad para una persona tal vez es diferente para la otra. Eh, entonces, de eso es de lo que se trata, ¿no? De poder pensar, eh, de aceptar el punto de vista diferente, de poder pensar que no existen verdades absolutas, sino de tratar de ir aceptándonos unos a otros con las diferencias que podamos tener unos a otros. ¿Cómo es posible que todo este racismo que está puesto a la orden del día empieza, digamos, donde estalla ahora es en Estados Unidos, pero ya sabemos que esto está sucediendo en todo el planeta? ¿Cómo es posible que lleguemos a esos puntos, ¿no? A ese punto. Y lo que grafica el cuento es algo terrible, el primer cuento, el de García Márquez, cuando algo terrible puede llegar a suceder. Decía, lo terrible que viene a suceder, lo terrible que sucede por la no aceptación de la diferencia, destruyen todo. Todos se van porque
¿Qué hubiera pasado si uno de los integrantes del pueblo hubiese dicho, no, yo no creo que esto vaya a suceder? Eh, o sea, uno no podía ser diferente, uno no podía estar en tener otro punto de vista. Eh, entonces, bueno, eso es, destruyen todo el pueblo, ¿no? Y la última casa la incendian, ¿no? Que no dejan nada. Y por otro lado, está la historia eh, de este señor Hernán Casiari, ¿no? Con el punto de vista de la abuela y de la madre, ¿no? Y eh, hay algo del orden de la sabiduría ahí, que él lo pone en términos de cómo es posible que les interese tanto el tema de la pareja, en este caso la separación, y no el tema del corazón. Es que a mí me parece que para devenir sujeto, de acuerdo a Jacques Lacan en la estructuración subjetiva, se parte del lugar de ser uno objeto del goce perverso del otro, o sea, donde uno es manipulado, simplemente uno un objeto, por ahí se entra, para tratar de llegar al deseo, ¿no? O sea, para tratar de llegar a esto, ¿no? De aceptar la falta y de poder moverme por la vida siendo un sujeto deseante. Ahora bien, ese movimiento desde el goce hasta el deseo, hay un punto de quiebre que es el de la angustia. O sea, se siente mucha angustia esto de pensar que uno puede seguir o seguir estando en ese lugar de ser el objeto del otro. Eso es muy angustiante. Entonces hay que pasar por esa angustia, digamos, para poder salir y llegar a ser sujeto deseante. Ahora bien, nos dice Lacan que existe la posibilidad de que para pasar desde el lugar de ser el objeto del goce perverso del otro, para poder llegar a ser un sujeto, salir de objeto y llegar a sujeto, existe otro camino que es el del amor. Cuando se ama, uno siente que es elegido por el otro y uno elige al otro y tiene la ilusión de que es, y uno está reconocido como sujeto, ¿no? O sea, se acepta la diferencia, el objeto el otro, mi pareja, es diferente, pero me acepta a mí, como que yo lleno su falta y el otro me llena a mí. Entonces, ese es el camino del amor. Entonces, me parece que hay una sabiduría intrínseca en el ser humano que es más preocupante no amar que, o sea, es muy importante amar, porque la salud, ¿no? En este caso un infarto o algún problema orgánico, bueno, puede que sea más o menos difícil para superarse. Pero cuando uno está enamorado y uno siente que encontró el objeto del deseo y que uno es el objeto del deseo del otro, uno se siente pleno y sabe que las dificultades de la vida las va a superar. Entonces yo creo que hay algo de eso, hay algo de ese orden en en esa preocupación del grupo este de WhatsApp o no sé qué era. Eso. También está toda la cuestión esta del que puedan decir, o sea, si volvemos al primer cuento, ¿no? Porque la abuela Beatriz decía que ojalá yo hubiera podido separarme en aquella época.
En cambio, la mamá Chichita, creo que es Chichita, o Chiquita, eh, ella pudo, ella fue 2 veces viuda. O sea, ella estuvo enamorada, enviudó, no sabemos cómo, bueno, quedó viuda, y sin embargo reincide en el amor, en la búsqueda de la pareja. Eh, entonces, sí, son... Creo que acá es una buena herramienta pensar en lo innato y lo adquirido de Freud, ¿no? En las series complementarias, que lo innato es al lugar al donde uno viene con todas esas costumbres, esas formas de ser. Y lo adquirido es la experiencia propia que uno toma de cada una de estas circunstancias. Entonces, bueno, la relación óptima, obviamente, bueno, es para cada uno, ¿no? Entonces, si en lo innato uno llega a un lugar donde es la caldera del diablo, como había una miniserie hace 500 años, me acuerdo, en televisión, es un pueblo chico, infierno grande, como este pueblo donde todos tenían que salir huyendo porque algo malo podía llegar a pasar. Eh, Tal vez lo malo era presagio de lo bueno y por ahí todos se iban de ahí, después cada uno podía hacer la vida que quisiera y no estar tan regenteados y tan por lo que el otro pueda llegar a decir, ¿no? Y, y lo adquirido es la experiencia que cada uno tiene. Entonces, la abuela a esta altura de la soirée puede decir, eh, ay, si yo hubiera, no sé qué, ¿por qué no lo hizo? Porque ella era como integrante del pueblo del primer cuento, ¿no? O sea, tenían que someterse a lo que el otro decía o disponía. Eh, Ahora, ¿no? Pero, ¿qué le pasa a Hernán Cassiari que está que no le puede poner el límite a Chichita, ¿no? Porque está pidiendo por favor que alguien la detenga en el puerto. Eh, Porque en Uruguay, estaba en Uruguay con Julieta. Y, ¿y por qué mostrarse así? ¿Por qué tiene que mostrar? ¿Por qué tiene que andar preguntándole al grupo ese de amigos o no sé qué eran, si seguidores conocidos? Qué bien, qué mal. Y entonces Julieta era la nueva esposa, no me acuerdo. Creo que sí, que se había separado de Cristina. Y por eso, ¿no? O sea, lo que nos leíste es tanto una dinámica del cuento de Gabo como el grupo este de conocidos que él tenía que ir testeando a ver qué es lo que los demás opinaban, ¿no? Eh, sí, el neurótico, estamos muy atravesados por lo que puedan decir, lo que puedan pensar los demás. Es lo que se me ocurre.